Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Estamos nuevamente aquí con el maestro Murabi Rubio. Ya se los había presentado en el video pasado, que hablamos sobre mitologías e ideologías, y de hecho sería bueno que si no han visto ese video, pausen este y vayan a aquel, porque mucho de lo que estaremos hablando ahí tendrá relación con aquel video. Hammurabi es licenciado en Lingüística y Filosofía, maestro en Lingüística, y actualmente está, bueno, todo esto por la Sorbonne, la número 3 de París, Francia. Actualmente está iniciando sus trámites para estudiar su segunda maestría en filosofía acá en la Universidad de Kioto, y posteriormente igual su doctorado en filosofía, probablemente también aquí en Kioto. Así que Hammurabi, muchas gracias otra vez por estar aquí en el canal de los filósofos malditos, y hoy vamos a hablar sobre mitologías e historia. Así que para empezar los pongo en contexto. Este video tiene que ver con una imagen que compartió un amigo mío, un amigo muy querido, amado. No voy a decir nombres para evitar sacar, alguien diría que es contextualizar, pero podemos desviar el tema, podría ser una desvirtuación. Entonces evitamos nombres tanto de mi amigo como de los comentadores. Él publicó una imagen de Porfirio Díaz relacionada a Día de Muertos, en donde había un altar con la foto de Porfirio Díaz, y se decía por qué se le admiraba, ¿no? La persona que publicó esto no fue directamente mi amigo solo compartió. Esto aparece en una página que se llama Yo Amo Morelia, y venía porque admiraba la figura de Díaz, y obtuvo dos respuestas, que son las que vamos a analizar hoy. Pues todo esto evidentemente está ligado a nuestra concepción y a nuestras mitologías de la historia. Entonces los invitamos a que se queden con nosotros. Ese es el tema de hoy. Estaremos aquí con ustedes 30-40 minutos, cuando mucho, porque hoy Hammurabi tiene un compromiso importante, así que pues ojalá nos puedan acompañar. Bien, estamos de vuelta con este primer bloque. Lo primero que me gustaría hacer es leer los comentarios de quien le respondió a mi amigo, que me parece que él compartió en parte la imagen, sobre todo por un gusto estético. Es una imagen bastante agradable. Probablemente tenga alguna simpatía con Díaz, pero eso no importa. Leeré los comentarios. El primero que le hace es un genocida, así, sin más. Después mi amigo le responde y le vuelve a contestar esta otra persona. Amigo, no hay justificación para una persona que promueve el genocidio. A los únicos que benefició en su México fue a personas que no eran nativas de aquí. Eso lo tocaremos más adelante. Te invito a que reflexiones tu racismo pasivo, que va relacionado. Mi amigo le responde y nuevamente contesta. No se me hace inapropiado, sabes que te respeto y me caes muy bien, tal vez lo sientas muy directo, pero en eso que te dije te estoy diciendo todo. No necesito aventarme un discurso súper largo. Trata de justificar a Hitler, ya que muchos mexicanos lo hacen en Alemania y te van a linchar. Trata de justificar a un pederasta defendiendo a la iglesia, a un violador diciendo que la mujer iba provocativa. Es lo mismo que justificar a un genocida. Por eso no hay nada que discutir. Si avanzó el país, hay algunos errores de ortografía o no, ya que en su visión los nativos no quedaban dentro. No necesitamos más eurocentrismo en el país. Hasta ahí lo dejo porque después retomaremos esto. Lo primero que nos llamó a Hammurabi y a mí la atención fue esta parte de por eso no hay nada que discutir. ¿Qué piensas sobre ello? Bueno, si no hay nada que discutir, entonces ¿para qué hablar o para qué decir algo? Es decir, si no hay nada que discutir, si no se discute, entonces no hay filosofía, ni hay progreso, ni hay cambio, ni hay intercambio, ni hay comunicación, no hay nada. De hecho, es bien interesante decir que actualmente tenemos muchos de estos revisionismos históricos que están cayendo sobre figuras. Toda la historia de la humanidad no es únicamente un fenómeno mexicano, pero en el caso de México sobre Porfirio Díaz, sobre Maximiliano de Habsburgo, sobre Agustín de Iturbide, sobre el propio Hernán Cortés. Ahorita de hecho va a salir una serie producida por TV Azteca, que se va a llamar Hernán. Entonces se están revisando mucho, y de hecho hay un contrarrevisionismo que alguien diría, bueno, normalmente
lo que nos han contado esta historia oficial, donde por ejemplo Juárez es el bueno, el buen pastorcito oaxaqueño, pobre, que llegó a ser presidente, y Maximiliano es el malo, el extranjero que nos quería conquistar, y así, ¿no? Lo mismo con Iturbide, en el caso de Díaz. Y hay un contrarrevisionismo que alguien pensaría que podría venir de un sector conservador, pero no es un sector de izquierda, porque los de izquierda van a decir que los que están haciendo este revisionismo son los conservadores, que quieren rejustificar estas figuras normalmente dictatoriales o enfermas de poder. Y por ejemplo está ahí Taibo II, Pedro Salmerón, quienes incluso ustedes pueden buscar algunos videos que están en YouTube de Paco Ignacio Taibo II sobre criticando a Iturbide, criticando a Maximiliano. En el video de Maximiliano sale Pedro Salmerón, que todos lo conocemos por recientes eventos en México, que pasaron, ¿no? Algunas discusiones históricas y comentarios políticamente correctos, políticamente incorrectos, pero que eso no nos importa de momento. Entonces, pero justamente esa invitación a no discutir no es justamente la actitud del dogma, del dictador incluso. Así se constituye una dictadura. Claro, es una dictadura, como diríamos, mitológica. Yo la llamaría epistemológica, si quieres, de que mi conocimiento, mi aproximación a la realidad es la única o es la mejor y debería ser la comúnmente aceptada, que es evidente. Parecería que es algo autoevidente y alguien diría es algo axiomático, pero más bien se empiezan a caer en terrenos más, yo diría, teológicos, dogmáticos, ¿no? Cuando uno piensa así. Yo creo que la filosofía es un acto de rebeldía. Es que toda rebeldía contra esa prohibición de discutir es una filosofía o es parte de la filosofía. Es decir, si yo me opongo a una posición dogmática, pero si me opongo con otra posición dogmática también, ¿estamos haciendo filosofía? No, quizá estamos más haciendo religión o teología, ¿no? Quizá en un discurso institucionalizado religioso y de ciertas religiones específicas. ¿Y cuál sería entonces la posición del filósofo hacia esta frase, no hay nada que discutir? Que la filosofía es un acto de rebeldía, que hay que discutirlo todo, cada quien desde su posición, por supuesto, y asumir cuáles son nuestros prejuicios comprensivos y cuáles son nuestros posicionamientos, tenerlos claros, porque a veces no los tenemos. Para mí esos son las mitologías, nuestras construcciones y nuestras aproximaciones al mundo, cómo construimos el mundo, cómo los vamos dotando de sentido, de significados. Yo te decía una vez que, retomando a Marx, que dice Marx que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Y yo decía que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de mitologías. Esta lucha puede ser a muerte, que es la dicotomía amigo-enemigo que pone Carl Schmitt. Entonces, te vas a pelear a muerte con el que piensa distinto a ti, con tu enemigo lo ves como enemigo y por tanto quieres matarlo, por decirlo así, al enemigo hay que matarlo. Y está la otra visión más conciliadora de Chantal Mouffe, que habla del agonismo. Esta filósofa, esta posición agonista es decir, no es enemigo, es adversario. Y como adversario tiene intereses legítimos y tiene una posición legítima. Seguramente tiene buenos argumentos. De hecho, esto está ligado a algo que en la lógica se puede llamar o se llama principio de caridad y principio de humanidad, que es hacer el argumento de tu adversario lo más fuerte y no lo más débil para decir, es una tontería, es una pendejada, solo yo soy el que tenía la razón. Miren cómo lo llevé a una reducción, ¿no? Lo hice absurdo, el argumento, no sé, la falacia del hombre de paja y tantas cosas. Entonces, esta lucha de mitologías se van a enfrentar en la arena, pero justamente hay que enfrentarnos desde mi punto de vista como adversarios y decir, hay que problematizar todo, hay que generar este acto de rebeldía, incluso sobre los propios rebeldes. Hablábamos la vez pasada del feminismo y otros movimientos que en algunas de sus vertientes, no todas, se han dogmatizado. Ajá. Y son movimientos que hoy en día lo que dicen es, o ciertas personas, si piensas distinto a mí,
Entonces estás propagando discursos de odio. Y por lo tanto eres mi enemigo. Y eres mi enemigo. Entonces tienes que pensar igual a mí. No puedes pensar, porque además si piensas distinto a mí, estás en un error, eres un idiota, estás en contra de los derechos de las mujeres o lo que sea. Y ahí también hay una falacia de falso dilema, que es cuando se dice solo hay dos posturas. Sí. Postura A y postura B, y están enfrentadas. Y hay que entender que hay más posturas, que yo puedo estar a favor de la equidad de género, de la igualdad de derechos para mujeres, acceso a mismas oportunidades de trabajo, de estudios, etcétera, 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 toda una cierta agenda, incluso pro aborto, y no ser necesariamente o no asumirme como feminista. Hace un momento dijiste que la filosofía, bueno, que había que problematizar, y me recordó como hablamos hace un momento de una cita de Jean-Claude Piguet, donde dice filosofar, hacer la filosofía, filosofar es problematizar. Yo creo que para evitar justamente esos extremos, esos dogmas de los cuales hablabas, la única solución es la problematización, de ver los diferentes aspectos de cada una de esas posiciones y hacer filosofía. Es decir, el filósofo se convierte en filósofo problematizando dentro de este campo de posibilidades y de dogmas. Y yendo a la arena de lo público y llevando tu postura, estando convencido de ella, llevando buenos argumentos, preparándote y permitiendo que el otro, tu adversario o tu amigo, no voy a hablar en este caso de enemigo, pero pues, quien quiera también ponerlo, salvo con el matar. Sí. O también problematizamos y nos matamos todos si quieren. Aquí somos filósofos malditos y algunos como el Marqués de Sade dirían, pues vamos a ver arder el mundo. En fin, hay que llevar a la arena de lo público nuestra mitología, nuestras construcciones filosóficas, históricas. Y problematizar incluso nuestra postura. Claro. Problematizar tanto nuestra postura como problematizamos la postura de los adversarios, claro, y de las otras personas. Y se supone, esperaríamos que ellos hicieran lo mismo. Sí. Porque así salimos de los dogmas ideológicos, religiosos o lo que sea. Y entramos en otros terrenos no más neutrales ni más objetivos, porque también quizá eso sea ya una postura que alguien cuestionaría, el afán de neutralidad, que al final solo es una invención. Sí. Pero al menos tratamos de salirnos de cierta dogmatización y cierto extremismo, que al final, como dice esta frase latina, extrema se tangunt, los extremos se tocan. Sí, y también podemos recordar que incluso en griego antiguo la palabra sofía, que traducimos generalmente por sabiduría, se oponía, contrastaba con la palabra doxa, que es la opinión pública. Y si queremos hacer filosofía, justamente tenemos que contrastar y problematizar la doxa, porque si no, no hay filosofía. Es una de las bases de la actividad filosófica. Claro, y una doxa, por ejemplo, no estoy diciendo que hay que ir al otro extremo, pero la doxa común, la construcción histórica hollywoodense y occidental de los ganadores, la historia la escriben los ganadores, ha sido la de, por ejemplo, satanizar a Hitler. No estoy diciendo que sea un ángel, mucho ojo. Sí, pero esa es la doxa, la opinión generalizada. Salvo, dice este hombre, salvo algunas excepciones en México y en el mundo, pero la mayoría de la gente siempre ha condenado a Hitler, desde que se escribió ese capítulo de la historia por los vencedores, Estados Unidos, la URSS en aquel momento y otros, ¿no? Europa occidental. Habría que problematizar y decir, bueno, vamos a meternos a ver realmente qué intereses había aquí debajo. Sí, no significa que vamos a volver a Hitler un ángel o decir que era bueno y que no era tan malo, sino simplemente ver las condiciones en las cuales esta historia se escribió y problematizarla. No significa que la vamos a derrumbar completamente, sino problematizar justamente, solamente analizarla. Entonces, la conclusión es que es importante que sí hay mucho que discutir, sí, de Díaz, de Hitler o de lo que sea, que no es tan fácil como decir, es un genocida, esto es una verdad autoevidente o evidente, o debería serlo, y si no lo es, eres un pendejo. Y el día en que no haya nada que discutir es el día en que no habrá filosofía, sea porque ya resolvimos todos los problemas filosóficos, lo cual dudo, o sea porque justamente la filosofía fue reprimida al punto de no existir más y la discusión existe. Un escenario postapocalíptico del cual mucho han hablado Orwell y otros, Huxley. Sí. Entonces con esto terminamos el primer bloque. Bien, nuestro segundo bloque va a ser, digamos, el título es el México indígena. ¿Por qué? Porque así
parecen sugerirlo algunos comentarios. Ya les decía yo esto de: a los únicos que benefició en su México fue a personas que no eran nativas de aquí. Te invito a que reflexiones tu racismo pasivo. Y luego dice: no necesitamos más eurocentrismo en el país. Esta es tierra indígena. Eso dije esta es tierra indígena. Y al que no le guste y quiera adoptar modelos del sistema, simplemente que se vaya a Europa. No sé de dónde venga tu familia y tu mestizaje, y que también eso define, ya que también eso define cómo percibes la realidad, pero te vuelvo a invitar a que reflexiones. Y aunque suene muy rudo y directo a lo anterior, porque la verdad ya no se puede suavizar. Qué concepto tan interesante, ¿no? Él tiene la verdad y no la puede suavizar. Muy bien. Yo creo en un mundo de diversidad, pero respetando a las personas nativas del lugar y sus derechos, sin tratar de violentar, tampoco defendiendo asesinos como mi paisano Don Porfirio, con lo que ya nos reveló que es de Oaxaca. Entonces, ¿algún comentario inicial? Bueno, como decías, hay que subrayar esa parte de México como país indígena, esa es tierra indígena. Eso, yo creo que es la primera cosa que podemos problematizar en este es tierra indígena, y al que no le guste, que se vaya. Que se vaya a Europa, sí. México como tierra indígena, ¿qué te parece? Sí, a mí, para empezar, me parece que no es entender el proceso justamente histórico, de construcción histórica y de multiidentidades, multimitologías que ha tenido México. Me parece que es tomar una visión indigenista, pero la visión más ramplona del indigenismo, como también sería lo opuesto, tomar el hispanismo más ramplón, que se dio muchos años y por supuesto hubo muchos ataques y muchas violaciones a derechos y a la cultura indígena, a los indígenas nativos, a las lenguas, cuando la gente se avergonzaba incluso de hablar su propia lengua nativa, o tenías, y hay todavía quien lo hace, porque parece que es en el pasado, ¿no? Pero hay todavía quien lo hace y pone por delante, yo me apellido, y pone sus apellidos españoles de casta, ¿no? O franceses o italianos o de donde quieras, anglosajones. Entonces, este desprecio al México, digo, tanto de una parte como de otra, un indigenismo ramplón o un hispanismo ramplón, me parece, no, hablábamos de estos extremos. Sí. Y yo hablo de multimitologías o multiidentidades en México, y no solo en México, podríamos verlo en muchos países, pero en México es muy claro. Es cierto que hay un México indígena. Sí. Pero si nos vamos a porcentajes, aproximadamente el 90, 80, 90% de la población mexicana es mestiza. Y somos tanto hijos de Nezahualcóyotl como de Cervantes, de Moctezuma y de Cortés, o de Cuauhtémoc y de Cortés. Y también hay un México negro, del cual nos olvidamos muchas veces. Sí, y el México haitiano que empezó en los últimos años. En Tijuana, ¿no? Sí. Hay un México chino, de orientales, ¿no? Sí, Pues hay un México libanés también. México libanés, México judío. Sí. Está en Polanco, y el otro está en el barrio chino, y así nos podemos ir por zonas y hasta por estados. Y el México negro está más en las costas, en Veracruz, por ejemplo, en el mismo Oaxaca. Entonces es olvidar que México, la construcción de México es mucho más compleja que agarrar y decir, México solo es indígena. Y decir México es indígena, bueno, como ya lo vimos, es una falacia histórica. Historicista, historiográfica. Una falacia historiográfica, una falacia cultural, una falacia incluso lógica, si hablamos de qué significa a final de cuentas esto. Pero si tomamos solamente esta palabra indígena, ¿qué sentido se le puede dar a indígena a final de cuentas en México? Porque discutíamos la última vez que en México hay mayas, hay yaquis, hay zapotecas, hay tlaxcaltecas, había mexicas, ¿no? Rarámuri, etcétera. Y esos grupos no formaban una unidad, y ni siquiera hasta el día de hoy la forman hasta cierto punto. Incluso lo que les da unidad ahora es esa idea de México como nación moderna, con la República Mexicana, los Estados Unidos mexicanos. Pero antes de eso no existía esa unidad. Hay que decir que México es una creación criolla y en todo caso mestiza. Sí. Pero es una creación posterior. Iturbide es el que le da el nombre al país. No existía la idea de México. No. Había muchos pueblos con distintas incluso formas de gobierno. Decíamos, los tlaxcaltecas eran más como una república, una confederación. Y otras civilizaciones eran más hacia una monarquía. Sí.
Entonces había distintas formas de organización política, social, económica. Distintas lenguas. Algo muy característico desde el punto de vista lingüístico, México es lo que se dice en alemán Sprachbund, Sprachbund creo que se pronuncia, es un área extremadamente rica en elementos lingüísticos. Y muchas de esas lenguas son se podría decir, bueno, no tengo los datos exactos, pero se podría decir que el maya y el tlaxcalteca son tan diferentes como el español del chino. Así, ese tipo de distancia estamos hablando, siendo que en nuestra imaginación distinguir un maya de un tlaxcalteca, como diría el comentario, son indígenas. Los ponemos en un mismo grupo, siendo que culturalmente y lingüísticamente están muy distantes los unos de los otros. Y además tú me decías algo cuando comentábamos esto hace unos días, que eso mismo, esa etiqueta, esa categorización, ya de por sí, o sea, hablar de los indígenas como una unidad, del México indígena, ya sería, porque él habla de eurocentrismo, ya de decir, claro, yo tomé clase con Dussel, Enrique Dussel, que es uno de los máximos exponentes de esta categoría de eurocentrismo. Lo conocí personalmente, platiqué con él en el Congreso Mundial de Filosofía. Y yo, por ejemplo, retomo mucho esto. Tengo un artículo que se llama, sobre los cuentos de nahuales, hace una descolonización de la literatura fantástica. Lo pueden buscar y descargar en Google, está en la revista Quinto Sol. Y retomo esto, que sí hay que descolonizarnos de ciertas ideologías que han sido impuestas, o hay que problematizarlas, decíamos, es importante, claro. Pero tú me decías como también esta noción de el indígena o los indígenas como unidad, el México indígena, o sea, él dice que hay que deseurocentrizarnos, hay que quitarnos lo eurocéntricos, pero esta noción ya de por sí es eurocéntrica. Sí. ¿No? Hablar de el indígena o los indígenas como si fueran un bloque homogéneo. Porque este enunciado simplemente, los indígenas son, los indígenas hacen. ¿Quién lo dice? ¿Quién es el sujeto de ese enunciado? Es el colonizador, es el europeo, el que va a hablar de los indígenas. Los indígenas no se hablan a sí mismos diciendo los indígenas, o no en el sentido lingüístico, en el sentido conceptual, no van a decir nosotros somos indígenas indicando a un tlaxcalteca, a un yaqui, a un raranguri por allá. No creo que haya un sentido de unidad, o al menos no lo había hasta el momento de la independencia, incluso antes, o incluso después. Y esta separación de la otredad, ¿no? Nos vemos como cosas distintas, entes distintos, seres distintos. Yo te ponía, abonando a esta tesis, yo ponía este libro, se los recomiendo, La Invención de América, de O'Gorman, en donde también se comenta una hipótesis similar, como América fue un invento. Tú sabes, el continente, nosotros somos los verdaderos americanos, quitando por supuesto esta apropiación que han hecho los estadounidenses del nombre, sí. Pero si somos americanos y esta es nuestra tierra indígena, América, ¿no? La tierra indígena, pero ya también de por sí América fue una construcción europea. Sí. Porque las distintas culturas, mexicas o mayas, tenían distintas mitologías, en donde por ejemplo hablaban del anáhuac o del tlalticpac, o tenían conceptos distintos para referirse a los distintos puntos cardinales, a los rumbos. Sus mitologías no implicaban toda esta unidad que hoy tenemos y que es producto del mestizaje. Sí, y que hasta cierto punto es por naturaleza eurocéntrico, al menos contiene elementos de ese eurocentrismo que, lo querramos o no, como decíamos, siendo mestizos lo encarnamos por una parte, y estamos en este momento en México problematizando nuestra propia identidad, como hablábamos hace un momento de Octavio Paz y como toda su búsqueda de esa mexicanidad, lo que define a México. Y Octavio Paz tiene conclusiones muy interesantes sobre México estando justamente entre dos mundos y una especie de estado flotante en el centro, donde estamos problematizando y buscando todavía una identidad propia. Sí, al final, por ejemplo, en mi artículo, hace una descolonización de la literatura fantástica, los cuentos de nahuales, digo, ¿está mal lo europeo? No, por supuesto que no, porque también Europa ha aportado grandes cosas a la humanidad. Sí, y a México también. Y a México, y grandes avances en ciencia, en filosofía, en muchas cosas, como otras zonas. Entonces digo, ¿está mal lo europeo? No, está mal solo lo europeo
o es incorrecto, más que utilizar la palabra mal, ¿no? Es incorrecto solo lo europeo, quizás sí. Cuando hay sí, ese eurocentrismo soberbio, ¿no? Absoluto, sí estaría mal, pero tampoco es presuponer que entonces todo lo que se ha dicho, se ha hecho en Europa, todo lo que se hizo, sea una estupidez, sea incorrecto, esté mal, porque sería escupirnos además para arriba, porque insisto, el 80-90% de los mexicanos, nos guste o no, nos sintamos más españoles o más indígenas en esta acepción, somos mestizos. Y somos lo que somos, a final de cuentas, en lugar de tratar de definirlos por lo que no somos o por lo que podríamos ser como Europa o el México indígena. O lo que pudimos ser. O lo que pudimos ser, hay que definirnos por lo que somos, justamente, y hay que vernos al espejo en lugar de tratar de encontrar un lugar de pertenencia aquí o allá. Hay que realmente tomarnos así como somos y ver qué somos a final de cuentas. Y que es un crisol que también implica a los negros, a los asiáticos, a todas estas culturas que han ido arribando a México y que también han ido aportando, enriqueciendo con su cultura, traída de sus lugares, en la comida, en distintos aspectos, ¿no? Al final, yo digo que somos como un buen taco. La tortilla, que es como de creación indígena, y la carne, que bueno, tú sabes, el cerdo, los caballos, todo esto, las vacas son europeas. Sí. Entonces somos un buen taco y además le podemos ir añadiendo ahí un poco de ramen o de chop suey o de maruchan o de kimchi o de otras cosas. Nuestra música también implica ritmos africanos, los ritmos caribeños implican a su vez ritmos africanos. Entonces esto también pues quizá no es del todo acertado hablar así, ¿no? Pues el México indígena, y a quien no le guste, pues a chingar a su madre. Aquí acabamos el segundo bloque. Bien, nuestro tercer y último bloque es otro comentario que otra persona le hizo, ya no es el mismo de hace rato, y dice: viejo, ¿sabes a qué alude el concepto neoporfirismo? ¿A partir de cuándo con exactitud se reivindica la figura de Díaz como el no tan malo? ¿Por qué reivindicar una figura dictatorial como la de Porfirio? ¿Qué interés e intereses hay en reconsiderar su papel histórico? Y sobre todo, ¿sabes quiénes son los que impulsaron su rescate? Porque si no, corres el riesgo de repetir sin criticar una ideología dominante con argumentos tan vacíos como la de esta imagen. Es decir, como afirmaba Gramsci, desde ahí ya tenemos un referente marxista, un marxista. Repetir el discurso justificador de la clase dominante por las clases bajas es hegemonía, dominación y perpetuación del establishment. Espero no se me malinterprete, no es con el afán de molestar, cada quien es libre de creer en lo que mejor le parezca. Solo espero abonar más preguntas que en un futuro, con tu inquietud y hambre de conocer, es muy posible que te encuentres en tu camino. Que aquí dijimos cuando leímos este comentario que hay bastante condescendencia, ¿no? Qué castrante esto de... Sí, esto yo ya me lo encontré. Tú algún día tal vez, cuando se te prenda el foco, te encontrarás también con estas preguntas, claro. En fin, eso nada más es como nota. Para comenzar, Hammurabi, a mí me parece, algunas cosas aquí a comentar, me parece en sí un post, una respuesta mucho más inteligente, sí, que las en términos generales, ajá, con muchas preguntas interesantes. Lo digo de inicio, o sea, claro que hay que buscar el neoporfirismo, quién hizo el rescate. Seguramente, pues vemos aquí con lo que dice de Gramsci, él está ligado probablemente a una ideología o a una mitología o a una filosofía de izquierda. Hay matices entre estas categorías, pero de izquierda. Y claro, podríamos hablar de que parte de los historiadores, incluso que han intentado hacer este rescate de Porfirio Díaz y otros, como Iturbide, Maximiliano, etc., pues podrían ser considerados por la gente de izquierda como conservadores, es decir, historiadores o ideólogos o intelectuales de derecha, ¿no? Incluso en esta distinción que Gramsci tiene de intelectuales orgánicos e intelectuales tradicionales, con todo lo que ellas implican, porque hay muchos matices. Claro que es importante lo que él pone, pero también, por ejemplo, y ahorita tú tienes algo, preparaste algo, me comentaste algo y buscaste algo respecto al marxismo, porque también aquí estamos frente a mí me parece, a dos pequeños temas.
Primero, frente a una mitología que se asume como la mitología más deseable, que quizá normalmente eso pase con todas, pero nuevamente esto se puede problematizar y uno debería problematizarlo también, su propia teoría. Es muy popperiano esto, ¿no? Pero decir que esta noción de izquierdas y derechas ya también parte de una mitología con sus propias limitantes, que no es la única. Yo no estoy hablando de una posible objetividad y decir, es que ni izquierda ni derecha, centro, ¿no? Además como si fuera un partido de fútbol, centro, izquierda, centro, derecha. No. Pero ya la propia noción de izquierda y derecha y la posible dualidad u oposición que existen entre unas y otras ya nos habla de una posible mitología. No de la mitología de la izquierda, no de la mitología de la derecha, que las pueden tener, sus propias construcciones y matices, sino que hay una mitología que engloba y que parece ponernos frente a izquierda versus derecha siempre. Sí, y estamos atrapados dentro de esa lógica. Hablabas de esa mitología que implica ya que hay una derecha, que hay una izquierda, es un espacio de acción. Me gusta Michel Foucault utiliza el término de campo de batalla que está determinado, y él desarrolla toda una teoría sobre justamente cuál es ese campo de batalla donde los discursos se oponen. Él llega a diferentes conclusiones, habla del episteme, por ejemplo, pero hablamos hace un momento del marxismo. Para Foucault, el marxismo y la economía, que era David Ricardo en aquel momento, dentro del área económica, son dos caras de una misma moneda, porque la una ya implicaba la otra y viceversa, se estaban implicando las unas a las otras. Lo único que hizo Marx fue ocupar ese espacio conceptual que ya estaba propuesto por una ideología económica, y si hubiera sido primero Marx, hubiera habido otro David Ricardo que hubiera llegado a ocupar ese otro espacio. Yo creo que toda mitología, al fin de cuentas, se puede considerar como un espacio de posibilidades, más que en sí las verdaderas conceptos o objetos que se encuentran allí, y que, a final de cuentas, en ese espacio de posibilidades siempre está lo uno y lo otro, y se crea lo que llamamos en un momento una especie de maniqueísmo, extremos dentro del mismo campo de batalla. Mundos absolutos, ¿no? A veces las mitologías se quieren, cuando son inconscientes de que son mitologías y se asumen como logos, que eso es parte de mi tema en el pesimismo utópico, en mi tesis de doctorado, esta cuestión de las mitologías, el mitos versus el logos. Cuando las mitologías o los mitos son inconscientes de sí mismos, bueno, las personas son inconscientes de que lo que construyen son mitologías, lo que creen es que construyen logos y razones absolutas, mundos absolutos. Y lo que está pasando, según lo que me explicabas de Foucault, era Marx y David Ricardo, ambos hicieron una interpretación de un marco previo, un marco teórico ya dado previamente. Sí. Y lo único que están haciendo es extraer interpretaciones distintas, pero de un mismo marco. Así no son dos monedas distintas como a veces se quiere poner. El marxismo, el socialismo, todo esto, la izquierda, y la derecha, la economía de mercado, el capitalismo, el neoliberalismo, los distintos grados o matices que hay entre todas estas categorías, sino que son las dos caras de la misma moneda en este caso, ¿no? O sea, no estamos frente a dos realidades diferentes, sino una misma realidad con dos interpretaciones y aproximaciones a esa realidad, sí, con matices diferentes, pero que se basan no en la realidad, aquí como realidad objetiva, sino en una realidad mitológica, una construcción, una episteme quizá. Entonces va por ahí. Sí, y yo creo que en el comentario la primera parte es interesante, y si se hubiera quedado allí hubiera sido un comentario, en mi opinión, mucho más abierto y fuerte y interesante, pero en la segunda parte empieza a introducir un posicionamiento específico dentro de un sistema específico. Se vuelve un poquito más, te das cuenta de que los comentarios no eran inocentes en la primera parte, eran un poquito más como preguntas retóricas dirigidas ya con una respuesta entre los dientes, esperando solamente el final, donde iba a inyectar esa dosis de condescendencia para terminar el comentario. Yo creo que las preguntas tienen que hacerse: ¿en qué momento se rescata Porfirio Díaz? ¿En qué tipo de objetivos hay dentro de este rescate? ¿Qué tipo de discursos están en acción
en estos últimos años. Hay que preguntar esas preguntas, pero sin pensar que esos discursos ya en sí representan una posición de derecha y que buscan restablecer el establishment. Yo creo que esa posición ya afectaría toda la metodología y toda la problematización. Y este espacio también, por ejemplo, el marxismo y el positivismo también parten de la misma realidad. Aquí podemos hablar incluso de Hegel en específico. Los hegelianos de izquierda, ahí está Marx, los hegelianos de derecha, y ahí está Saint-Simon, Rosa de Luxemburgo, posteriormente Comte. Pero ambos, por ejemplo, tienen una misma base, que es una teleología, que es el progreso. Sí, exactamente. Ambos creen en el progreso de maneras distintas, pero en ambos está la idea o el prejuicio comprensivo del progreso, porque eso ya viene planteado desde Hegel. Sí. Y ciertas dialécticas, ¿no? Momentos, los 3 estadios en el positivismo, el teológico, metafísico y el positivo, pues son tesis, antítesis y síntesis, como se ha interpretado esta dialéctica de Hegel, y lo mismo más o menos se da en el marxismo, este triple movimiento. Y la razón por la cual esas dos posiciones se pueden oponer es porque hablan el mismo idioma. Si estuviesen hablando un idioma completamente distinto, las dos mitologías se pasarían sin cruzarse. Inconmensurables. Serían completamente inconmensurables y no hubiese diálogo, ni conflicto tampoco. Cuando hay conflicto, ya indica que dos posiciones están dentro del mismo campo de batalla y que pueden entrar en conflicto. Y un tema más, para terminar, es este maniqueísmo histórico, ¿no? Con eso podemos concluir. El maniqueísmo histórico yo lo definiría, creo que se puede definir como esta visión en la historia, y que se puede llevar a otros campos, no solo, pero estamos hablando de la historia, en donde la historia se divide entre los buenos y los malos. En las batallas entre los buenos y los malos, por supuesto, no nos damos cuenta, o a veces no nos damos cuenta, en esta frase trillada que no recuerdo desde de algún filósofo, no recuerdo exactamente de quién es, lo pueden buscar en Google fácilmente, pero esta cuestión de la historia la escriben los ganadores. Y entonces, claro, los ganadores van a poner a los perdedores como los malos, a quienes tuvieron que derrotar, y ellos son los héroes. Pero es esta visión, y yo hablo también de una historia telenovelesca de Televisa. Es como María la del Barrio, en donde está la buena, María la del Barrio, María, Talía, y está la mala, que es Soraya, ¿no? Y Tati Cantoral, que es mala. Ella casi no puede hacer nada sin tener malos pensamientos y una mala intención. Y María la del Barrio es buena y una santa, y ella no puede hacer nada sin que esté lleno de este halo de pureza y de ser un ángel, y la otra es el demonio. Entonces así vemos la historia, blancos y negros, en donde Juárez, decía yo hace rato, Juárez es el bueno, el pastorcito lindo, además una mitología muy cercana a la de Cristo, ¿no? Sí. En un país católico, el pastorcito bueno, pobre, que luchó, se esmeró, llegó a ser abogado, llegó a la Suprema Corte, luego fue presidente, toda una narrativa. Y por el contrario, y que además está ligada a la narrativa de México como país indígena. Que es, claro. Un indígena zapoteco, ¿no? Y por el otro lado, Maximiliano, el maldito extranjero que nos quería venir a conquistar, como lo habían hecho los españoles, y como eternamente, y Maciosare, un extraño enemigo. El síndrome del Maciosare, como lo llama Zunzunegui. Entonces, de ojos azules, y no tiene nada que ver con nosotros. Él es el otro no deseable, porque sí, tiene ojos azules, es rubio, habla otro idioma. Entonces, aunque al final, pues, Juárez despreciaba mucho, por ejemplo, toda su parte indígena, casó a sus hijas con extranjeros, franceses en muchos casos, si mal no recuerdo, con extranjeros. Era un presidente que no, bueno, hasta donde se tiene cierto registro, pues no se sentía exactamente, que podemos decir, muy orgulloso de su pasado indígena. En cambio, Maximiliano, por ejemplo, aprendió náhuatl, hablar náhuatl. Carlota aprendió náhuatl y maya, algún tipo de maya, porque hay varios dialectos dentro del idioma maya. No recuerdo cuál. No, ahora, no por esto estoy diciendo, hay que irnos al otro extremo, sí, porque sería lo mismo. Sí. Maximiliano es el bueno, y Juárez era el malo.
simplemente que tenemos que problematizar y salir de esos maniqueísmos burdos y ramplones, que es un comentario que yo hacía en esta misma conversación, y entender que la historia es compleja, con todo lo que implica el concepto y la categoría complejidad. Sí, que la historia tenemos una tendencia a verla como hechos que sucedieron en el pasado y que tienen un valor ético, donde hay hechos buenos, hechos malos, personajes buenos, personajes malos. En sí, la historia, como se concibe actualmente, incluso en la disciplina historia, es el resultado de una narrativa historiográfica. Hay siempre posiciones que los historiadores van a tener para antes de empezar análisis de documentos, evidencias, etc. No pueden empezar un análisis de un archivo sin tener una posición historiográfica. Sería imposible el trabajo. Lo que hacen es establecer una especie de lógica para los hechos históricos y crear una narrativa a partir de esa lógica. Es por eso que es pertinente incluso hoy en México de revisar la historia de Benito Juárez y Maximiliano, de revisar la historia de Hernán Cortés, Moctezuma, Cuauhtémoc, etc. Y ya lo han hecho muchas veces, lo hemos hecho desde el siglo XIX, pero todavía hay cosas nuevas que entender, incluso que crear, si lo viésemos desde otro punto de vista. Una disculpa, se nos cortó el video, pero retomamos. Hammurabi, me estabas diciendo esto de la historia como algo creativo. ¿Te parece que la historia implica procesos de memoria dura o procesos de memoria creativa? Bueno, yo pienso que en los últimos años la historia ya se ha liberado de ese tipo de pensamiento, de analizar hechos duros y dados que sucedieron en el pasado. Yo creo que es un poquito más... la historia se ha dado cuenta de su aspecto historiográfico y que las metodologías que utiliza definen a la vez los hechos que van a ser analizados y la manera en que van a ser analizados en el pasado. Se hablaba un poco de la historia como un análisis de documentos y de evidencias, pero al final de cuentas la historia, su objetivo final es crear una narrativa que unan esos documentos y esas evidencias para recrear el pasado mediante un proceso que podría llamarse hasta cierto punto creativo, más que completamente científico. No, la historia en sí no es considerada una ciencia en el mismo sentido que la física o la biología. Me hiciste acordarme de el doctor Hugo Gutiérrez Vega, quien falleció hace algunos años, con quien tuve incluso la oportunidad de platicar una vez, porque él conocía a Luchan Blaga, uno de los pocos mexicanos que conocía a Luchan Blaga, y tengo mi video en el canal del filósofo sobre este filósofo rumano, y ahí lo menciono. Y el doctor en alguna conferencia que daba en alguna feria de libros, me parece que en el Zócalo, decía que no hay verdades históricas. Y creo que incluso decía que ni siquiera hay hechos históricos. Lo que tenemos son interpretaciones históricas a partir de eventos. Algo sucede, cierto, pero eso que sucede, incluso las personas que lo están viviendo, vamos a poner un evento histórico importante como la escena trágica, las personas que contemplaron, que vivieron el acontecimiento de manera directa, cada uno de los asistentes tuvo una percepción distinta. Se acercó al evento de manera distinta, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus intereses políticos, económicos, de acuerdo a sus emociones, en cómo se levantaron ese día, cómo estaban esa semana. Entonces, incluso ahorita tú y yo, que estamos viviendo este mismo evento, que de alguna forma es historia, porque la historia se sigue recreando, lo estamos viviendo de manera distinta. Y la gente que nos está viendo también está, aunque están viendo, digamos, el mismo documento audiovisual, lo están interpretando, leyendo de manera distinta. Entonces, a eso creo que se refiere cuando dice que no hay verdades históricas, como una objetividad absoluta. Sí, hay un evento, algo sucedió, pero el cómo lo narramos, el cómo lo describimos, el cómo lo escribimos, cuando se sacan las crónicas, se sacan al siguiente día el periódico de la escena trágica o de cualquier evento, eso modifica completamente. Sí, y es la razón por la cual sigue teniendo sentido hacer historia en el siglo XXI
y por ejemplo, que se utilicen fondos, recursos financieros o de los gobiernos y de los institutos de investigación para pagar investigaciones hechas sobre el Imperio Romano, sobre la época de la colonia en México, sobre la reconsideración del Segundo Imperio en México, etc. Porque es posible todavía conocer cosas nuevas sobre el pasado. Y no tanto conocer, sería interesante analizar eso también, pero sino recrear y reinterpretar cosas en el pasado que nos permitirían comprender, analizar mejor el presente y a veces hasta dirigir mejor el futuro en el que estamos actualmente creando. Y es esta parte también de la subjetividad del historiador. Cada historiador le añade algo de sí a cómo describe la historia, cómo la escribe, cómo la narra. Entonces eso siempre va a enriquecer la historia, porque son las reinterpretaciones de cada época que se están haciendo. Entonces decía, y creo que esto lo mencionábamos en un bloque anterior, pero decía, respondiéndole a esta persona que dice que hay intereses, ¿no? ¿Cuáles son los intereses de quienes quieren revisar a Porfirio Díaz? Sí hay intereses, porque tienen sus valores, intereses políticos, económicos, sociales, culturales, etc. Pero también hay intereses de quienes no quieren hacer esa revisión, quienes le rehuyen a esa revisión, quienes quieren seguir con la historiografía tradicional, oficial, donde Díaz es el dictador, que no quieren problematizarlo. También hay intereses del otro, o sea, todos estamos ligados a intereses aquí, y lo hemos venido diciendo, no existe la neutralidad absoluta, la objetividad de, yo sí estoy libre de intereses y mi visión es la más honesta posible. Todos, bueno, no creo, seguramente hay quienes no, pero muchos partimos de la intención de la honestidad y la transparencia. Uh-huh. O sea, cuando hablamos, eso no quiere decir que no tengamos intereses, sí, implícitos o explícitos. Todos los tenemos, todo tipo de intereses, y eso influye en nuestra percepción e interpretación del mundo. Sí, y al final de cuentas es el deber del filósofo, que sea el filósofo historiador o el filósofo político, etc., comprender cuáles son sus intereses propios y ajenos y problematizarlos, en lugar de esperar una quimera o un fantasma de la neutralidad absoluta, al que finalmente nunca vamos a llegar porque es una quimera. Y creo que eso es lo que estamos intentando hacer aquí, hablando de las mitologías. Alguien dirá, es que ustedes hablan de las mitologías desde otra mitología, por supuesto. Uh-huh. De inicio es decir sí, bueno, desde mi perspectiva es decir sí, pero hay dos diferencias. Uno, somos conscientes de que estamos hablando desde una mitología y no desde un logos absoluto, uh-huh, que es lo que decíamos, no desde una visión superior platónica, uh-huh, donde contemplamos las ideas en sí. No. También tenemos una mitología, una construcción de sentidos, una elaboración con base en intereses y otras cosas, pero la hacemos consciente, la ponemos aquí frente a ustedes. Y segundo, la intentamos problematizar, por supuesto. Simplemente al estar aquí en un video de YouTube y que este documento o esta plática no quede entre Hammurabi y yo, la sacamos a un público que, bueno, el promedio de videos del canal de los filósofos malditos es de 100, 200 personas que lo ven. Puede, a veces hay videos que tienen más. Ahorita nuestro video con más views es uno casi que llega a los 1000. Pero hay 1000 personas o 500 personas que lo vieron 2 veces. Pero hay 500, 400, 300 personas, que es bastante si lo piensas. Es un auditorio de una universidad. A veces hasta más grande, ¿no? que algunos auditorios, que nos están viendo, nos están escuchando y que pueden comentar. Nos pueden problematizar, y así nosotros también entramos en esta dinámica. Y tú y yo mismos problematizamos uno al otro constantemente. Sí. Y les comento, ya no sé si lo dije en un blog anterior, pero pues pueden dejar sus comentarios, preguntas, críticas, y Hammurabi se estará dando vueltas ahí por si hay algo directo hacia él, o sea, una pregunta directa. Si no, ya saben que yo también estoy seguido. Y pues no sé si tengas algo más que añadir, Hammurabi. No, ya no sé. Entonces, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo video. Y los invitamos a ver nuestro contenido y ver los siguientes videos. Gracias.